quizás alguno de ustedes, o yo mismo alguna vez, he perdido algo. No sé, a lo mejor se me perdieron en alguna oportunidad los documentos, se me perdió la billetera, se me perdió a lo mejor el carnet, la chequera, las tarjetas. Ayer escuchaba a una hermana decir que a su hija un día se le perdió un aro. Y yo creo que no es causa de felicidad que algo se le pierda a uno. Yo me recuerdo que en una oportunidad se perdió un niño cuando estábamos en la playa, mi sobrina, y estábamos desesperados buscándola ahí en la playa. Y nosotros pasamos por angustias, y pasamos por esa tristeza y esa pérdida que tuvimos por algo. A lo mejor tú perdiste un hijo, perdiste un marido, a lo mejor tú perdiste las ganas, el deseo de poder venir a nuestra iglesia. Llámese el motivo que sea. Y perdemos ese gozo. Perdemos ese gozo de poder nosotros estar, cada uno de nosotros, llenos de gozo y rebosando de gozo. Vamos a leer, hermano, es un salmo, pero conocidísimo por todos nosotros. Vamos a leer el Salmo 51, 10 y 12, versículo 10 y 12. Una de las pérdidas que nosotros hemos tenido ha sido la vista. Y yo creo que es una pérdida, pero muy importante, y ha sido la vista. Así que yo me voy a sacar los lentes para poder leer, porque estos son de larga vista, no de corta vista, ¿ya? Así que yo voy a leer el Salmo 51, versículo 10. Versículo 10 y 12. Salmo, entonces, estamos ahí en Salmo 51, versículo 10 al 12. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Yo creo que este salmo, si lo entregamos y nos acordamos, lo sabemos de memoria, este salmo. ¿Ya? Vuélveme, dice David, el rey David, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que este rey David perdió ese gozo que él tenía? Ahora, la palabra gozo significa en hebreo alegría, nada más que alegría. También podemos ver que viene de la palabra hebrea semeach, que significa alegría, deleite, estar jubiloso, estar contento, satisfecho, risa, tener regocijo y plenitud. Todo eso significa la palabra gozo. Y David había perdido ese gozo. Había perdido ese gozo de servir al Señor. Ahí vamos a ver por qué. Vamos a verlo por qué.
vuélveme el gozo de tu salvación. A este tema yo le he puesto, vuélveme el gozo de tu salvación. La expresión vuélveme, ¿no es cierto?, indica que ya antes el rey había tenido el gozo de la salvación. Lo podemos ver en los siguientes pasajes. Vamos a leer Salmos 9:1. Porque para haber perdido algo, lo tuvo que haber tenido. ¿No es verdad? Entonces, vamos a leer Salmos 91:1. 9:1, perdón. Y le dije yo, ¿eh? Salmos 9:1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas las misericordias. Maravillas. Lo tenía aquí escrito de maravillas. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. ¿Ya? Entonces, para haber tenido David pedirle a Jehová que vuelva el gozo, él lo tenía. Él lo tenía. Porque él estaba alabando al Señor en su vida. Él estaba alabando al Señor en su vida. Salmos capítulo 21. Capítulo 21, versículo 1. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Así expresaba ese sentimiento de gozo el rey David. Salmos capítulo 34. Salmos capítulo 34. Versículo 1. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Perdón, 34:1, perdón, ahí sí. Ya. Bendiciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Ya? Su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmos. Se me acabaron ya los salmos. David tenía buenas razones para sentir este gozo. ¿No es verdad? Entonces, él estaba contento, estaba haciendo las cosas bien hasta ese momento. Acabamos de ver los salmos, cómo él se expresaba delante del Señor. Y él tenía razones para tener gozo. El gozo de la salvación. Salmos 88:1. Salmos 88:1. Salmos 88,
versículo 1. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. El gozo del perdón de Dios. Salmo 134. Salmo 134. Dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El gozo de la seguridad eterna. El gozo de estar en oración. Salmos 25.1. Salmos 25.1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Entonces, el gozo de servir al Señor, el gozo de leer la palabra del Señor. Salmos 105, 119, 105. Y todos lo sabemos de memoria ese salmo. ¿No es verdad? Como dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, con estos versículos nosotros podemos ver que el rey David, ese gozo lo tenía delante del Señor. Y lo podía expresar, lo podía sentir, lo podía hablar, orar al Señor, leer la palabra del Señor. Él estaba presente, ese gozo en él. Entonces, hermano, si David tenía el gozo, él tenía ese gozo de la salvación, ¿qué le pasó? ¿Por qué llegó a ese salmo tan como quebrantado, tan humillado, que tuvo que decir al Señor, vuélveme el gozo de la salvación? ¿Qué tuvo que haber pasado en su vida para que suplicase a Dios esa palabra de pedirle que volviera al gozo? ¿Qué tuvo que haber pasado en su vida? La única respuesta, la única palabra que afectó su vida en ese instante fue el pecado. Fue el pecado. El pecado, hermano, para un creyente, pierde la comunión con Dios. Pierde ese contacto con el Señor. Porque dejamos de leer la palabra del Señor. Dejamos de orar. Dejamos de venir a la iglesia. Ya nos da exactamente lo mismo. Miramos más a las personas que a Dios. Miramos más a los compañeros, los amigos, a los hermanos que a Dios. El rey David pasó por esta etapa. Vamos a ir, hermanos, al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Del versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y concibió a la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Hermano, aquí está la causa del pecado de David. Y para nuestra vida como creyentes es exactamente lo mismo, hermano. Aquí vemos que el adulterio entró a la vida de David. Yo me recuerdo de un mensaje que predicó el pastor de este pasaje de David con Betsabé. Y él también lo tomó de un aspecto de las consecuencias, de lo que pasó con, ¿por qué le pasó eso a David? Y tomó los versículos 1, me acuerdo, como que él, en vez de ir a la guerra, se quedó en casa. En vez de venir a la iglesia, nosotros nos quedamos en casa. En vez de venir nuestros hijos a la iglesia con nosotros le hacemos o le dejamos que se queden en la casa. Y estamos haciendo como lo hizo David, siendo partícipe primeramente a nosotros como creyentes, después a nuestros hijos, y estamos pagando las consecuencias. Y ya después no viene ni el papá, ni la mamá, menos los hijos, a la casa del Señor. David miró a esta mujer que se estaba bañando y la tomó para sí. David perdió el gozo de la salvación por este pecado. Adulteró con la mujer de Urías Eteo. Lo podemos ver en el versículo que ya lo hemos leído. Adulteró con la mujer de Urías Eteo, el versículo 3 y 4. El fruto del pecado ella concibió fruto del pecado. Lo vemos en el versículo 5. Vamos nuevamente a leer ahí, versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Él la tomó y adulteró con ella. Versículo 5. Ella concibió. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab, en versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacérselos saber a David, diciendo, estoy encinta. Él adulteró, él también cometió, dio fruto de ese pecado y también cometió un asesinato. Versículo 8, vamos a leer. Versículo 8 dice,
Después dijo a David, vamos a leer, después David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, se fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no lo haré, yo no haré tal cosa. David quería que él fuera, quería tapar su pecado. Él quería que Urías fuera a su casa y pudiera dormir con su mujer para tapar ese pecado que él había cometido con su esposa, ese adulterio. A toda costa buscaba que David, que Urías fuera a su casa a dormir con Betsabé. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén en aquel día y el siguiente. Y David lo envió a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Lo emborrachó para que él fuera a su casa a dormir con su mujer. Él, como buen soldado, y sabiendo que lo que estaba pasando en la guerra, que él no podía ir a su casa viendo que los otros estaban peleando, estaban batallando, estaban durmiendo en carpa, él se quedó ahí, a las puertas del palacio. No descendió, no fue a él. Entonces, David ya estaba como completamente aburrido de lo que estaba pasando. Dijo, bueno, este es un buen soldado, no sé qué hacer. Ya no haya cómo tapar su pecado. Y dice que escribió en la carta diciendo, mandó a llamar venida la mañana, escribió a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Ya lo despachó, le dijo ya, ándate de nuevo, y le mandó una carta. Y esa carta llevaba a Joab, que era su general, llevaba la misión de poder ponerlo donde estaban todos los valientes, al frente de la batalla, para que él muriera. Y después se iban a apartar y lo iban a dejar a él. Y aconteció tal cual. Dice que lo mandaron al frente, fue una batalla, llegaron cerca de los muros, y Urías Eteo fue muerto con varios hombres más, ahí cerca del muro. Una causa del pecado, esta mujer Betsabé, que él la tomó adulteró con ella.
Después el pecado empieza a crecer, empieza a tornarse como en una bola de nieve. Cada día más grande, cada día con mayor fuerza. Una y otra cosa va pasando, una y otra cosa a otra consecuencia. Hasta que llega al punto del asesinato de este hombre, siendo inocente completamente. Hermano, nosotros también nos comportamos a veces como David. Cada cosa, el pecado en nuestra vida crece y no nos damos cuenta, y la palabra de Dios no hace mella en nuestra vida. No hace mella en nuestra vida. Y la palabra de Dios, el Espíritu Santo, no hace mella en nuestra vida. Y nos quedamos sin gozo, como se quedó David, apremiado y desesperado. Vuélveme el gozo de la salvación. Ahora, hermano, David, desesperado, pensando que el Señor ya no estaba orando, ya no estaba leyendo la palabra, no estaba el gozo en su vida, estaba algo que se interponía en el servicio al Señor. Estaba viendo un muro, un gran muro. Hermano, esa ausencia de regocijo ¿cuántos pecados cometió para lograr un propósito deshonroso? ¿Cuántos? Ese humilde pastorcillo que uno de los hermosos salmos proféticos que él escribió inspirado por el Espíritu Santo. El héroe de la fe que derribó a un gigante como Goliat. El rey más noble que ha tenido todo Israel. En un instante cayó hasta lo más bajo. Cayó hasta lo más bajo. Hermano, solamente por poseer a esta mujer. Solamente por ese deseo inicuo de poseer a esta mujer. ¿Qué deseo inicuo tenemos nosotros en nuestra vida para perder el gozo? ¿Qué deseo inicuo está en nuestra vida hoy que nos hace perder ese gozo que nosotros como creyentes debemos sentir y expresarlo a todo el mundo, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a todos? ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Estamos preocupados de nosotros mismos? ¿Estamos preocupados de nuestra familia? ¿Estamos preocupados de nuestros hijos, de los estudios, de la profesión, de esto o aquello, de nuestra casa, de tenerla linda, de tener un regio auto? ¿Pero qué es? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Eso, hermano, nos hace perder el gozo de la salvación porque nuestra vista está fijada en otras cosas y no en el Señor. Y no en el Señor. Nos convertimos en asesinos porque la palabra de Dios dice que la sangre la va a demandar de nuestra mano a las personas que no le hemos hablado de Cristo. Esa sangre va a reclamar por qué no le hemos hablado de Cristo. Somos asesinos también porque no hemos hablado y no hemos entregado la palabra al Señor. Hermano, en segunda de Samuel, capítulo 12, de versículo 1 al 7,
El profeta Natán, enviado por Dios, le hace ver a un hombre, a David, que estaba angustiado, que estaba errado. Dice el capítulo 12, versículo 1 al 7, dice, y Jehová envió a Natán a David, y viéndolo, y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él la había comprado y criado, y que había crecido con él, y con él sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de los del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el fuego de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la corderita con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Tú eres aquel hombre. Hermano, ¿nosotros somos aquel hombre? Cada uno de los que está acá en nuestra iglesia, hoy día estamos siendo apuntados por Dios. Estamos siendo apuntados por la palabra del Señor. ¿Somos nosotros aquel hombre? ¿Somos nosotros aquel hombre? Vuélveme el gozo de la salvación. Vuélveme el gozo de la salvación. En Apocalipsis, capítulo 1, Apocalipsis, capítulo 2. Capítulo 2, vamos a leer. Yo les digo al tiro. Apocalipsis, capítulo 3. Capítulo 2, versículo 4. Hablando el Señor a la iglesia de Éfeso. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, David perdió el gozo por el pecado. Nosotros hemos perdido ese primer amor también por el Señor. Ya no nos motiva nada. Ya no nos motiva a venir a la iglesia. Ya no nos motiva a servir al Señor. Y estamos en una etapa sin gozo en nuestra vida. Y
a veces pastor que está adelante de nuestra iglesia, se desconcierta y se apena por lo que pasa en nuestra iglesia. Ya no hay ganas de aprender, ya no hay ganas de tomar cursos, ya no hay ganas de hacer absolutamente nada. Hermano, hemos perdido ese gozo. Hemos perdido ese gozo. Y la única causa es el pecado. Nada más que el pecado. El pecado que sobreabunda. El pecado que sobreabunda. Estamos dejando, hermano, ese gozo fuera. Ese gozo fuera. Y nosotros como David, capítulo 51, habla a Dios que volviera el gozo de tu salvación. Hermano, en esta mañana ha sido un mensaje para creyentes. Pero si en esta mañana tú no eres salvo, también es para ti. Porque tú estás separado de Dios. Estás separado físicamente de Dios. Porque si te mueres hoy, te vas al infierno. Para los creyentes, nosotros estamos en una situación en que estamos separados porque no estamos con el gozo de poder servir al Señor. Con ese compromiso que debemos tener como creyentes de servir al Señor. Vamos a tener un momento de oración. Por favor, con las cabezas inclinadas.